Sí, bueno, muchas gracias a la Universidad de Valladolid, al campus de Soria y a los cursos de verano de Soria y a sus organizadores, a mi compañero y amigo Sergio, por invitarme y darme la oportunidad de estar otra vez aquí en Soria. El tema que yo os voy a presentar es la LIC sostenible. Ahora veréis un poco de qué va esto. Es como los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están transformando el relato infantil y juvenil. Lo primero es que quiero que penséis qué libros leíais vosotros cuando erais pequeñas. Digo, voy a hablar en femenino porque, excepto mi acompañante y Sergio, todos somos mujeres, entonces voy a hablar en femenino hoy. Pensad ese libro que leíais. Tenéis todas en la cabeza vuestro libro, ¿no? Como esos libros de pequeñas. Bueno, pues probablemente pues alguna habréis leído El Principito, Alicia en el País de las Maravillas, Heidi, Peter Pan, los cuentos de Andersen, Celia, que sí os reconocéis en ese, seguro que muchos más, pero en esto os reconocéis. Podríamos clasificar, hay una taxonomía clásica de libros de infantil y juvenil. La temática, bueno, yo he hecho una taxonomía mezclando pues, a los autores de referencia del área, a Jaime García Padrino, a Juan Cervera, a Teresa Colomer, a Pedro Cerrillo, porque cada uno nos da su clasificación. Yo he hecho como un mix y os he dado una clasificación que recogería esos temas clásicos de la literatura infantil y juvenil. Tenemos lo legendario y lo mitológico, seguro que leéis algo de mitología cuando erais pequeñas, las aventuras y viajes, los 5, ¿os acordáis de eso de los 5? O Quinto Curso en Santa Clara, las aventuras de Santa Clara. Lo animalístico, pues todas las fábulas de Sopo. O la ciencia ficción clásica, lo romántico y lo sentimental. Lo maravilloso y los cuentos de hadas, relato de misterio, lo doméstico, lo fantástico y lo detectivesco. Esto un poco resumirían los temas que nosotros y nosotras cuando éramos pequeños pues leíamos. Si nos fuésemos, aquí no se me ha dado la ocasión. Yo muchas veces en Cádiz lo que hago, o en seminarios pongo aquí una mesa con esos libros que hemos leído hasta ahora. Y otra mesa de lo que si tú vas a una librería te encuentras hoy en día o una biblioteca infantil. Y os dejaría 5 minutos para que le echaseis un vistazo y os encontraríais cosas como estas. La soledad de los peces, la guerra, Mercedes quiere ser bombera, Invisible, Persépolis. Bueno, estos son algunos. Pero si vais viendo los libros, os daréis cuenta que son temas que no eran esos temas propios de esa infancia en la que estábamos en una burbuja, que lo que nos dedicábamos era a jugar, ajenos a lo que ocurría en el mundo. Los niños y niñas de hoy en día están, yo no sé si porque están muy bombardeados por las redes sociales, la televisión, son muy conscientes del mundo. Hay niños desde pequeños, con 4 años, que se cuestionan qué es la muerte, te preguntan por temas que os pasará, ¿no? Niños cercanos que tú dices, ¿este niño cómo se le ha ocurrido esta cosa, ¿no? Algunos temas no te dejan indiferente. Se dice que a la muerte y a la luz pues, procura no mirársela muy de frente porque nos deslumbra. Pues resulta que tenemos muchos libros en la línea de la pedagogía de la muerte. Hablarle a la muerte a niños desde que son muy, muy pequeños. Y me diréis, ¿y este cambio cómo se ha producido? Pues de eso vengo a hablar yo hoy. ¿Qué es lo que están leyendo? ¿Qué es lo que se está produciendo hoy en día? ¿Esto por qué se produce? Pues porque hay una sociedad nueva en el siglo XXI y tenemos nuevas miradas para la literatura infantil y juvenil. Hay unas transformaciones, no las podemos negar, nos gustarán más o nos gustarán menos, estaremos más de acuerdo o menos, pero lo que no se puede es negar una realidad. Y la realidad es que son cambios sociales, culturales y tecnológicos. Te puedes ver, a mí me sorprende ver mucho ver los carritos a las mamás y bebés con 9 meses, y ellos saben darle perfectamente, sin que nadie le diga, te cogen un móvil y saben cómo utilizarlo. Pues esos niños van a ser lectores de pantalla. Estamos compitiendo con niños que son alfabetos, están alfabetizados digitalmente, cuando nosotros pues muchos hemos tenido que emigrar, somos migrantes digitales. Después tenemos unas infancias diversas y realidades complejas. Ante todo, en la España anterior todos éramos como más iguales, con gustos iguales, todos
Y ahora nos encontramos realidades diversas, multiculturales, familias diversas. Antes la familia era más tradicional, tenemos familias monoparentales, tenemos todo tipo y modelos de familias. Y después una LIS que está en un cambio constante. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a... Ay, perdón. Pues nos lleva a lo que yo defiendo como que hay un realismo social en la literatura infantil y juvenil. En la actualidad proliferan obras infantiles que abordan temas encuadrados en el realismo social y son reflejo de los asuntos y problemas que preocupa a la sociedad, bajo la premisa de que todo tipo de tramas e historias tienen cabida en la LIG. Ahora ya no vamos a separar estos temas, no son para niños, vamos a protegerlos. Ahora se piensa que los niños hay que hablar con ellos de todo, desde que son muy pequeños, adecuado a sus edades. Y eso yo creo que es un cambio consustancial en la literatura infantil y juvenil. Ahora os plantearé quién ha originado ese cambio. Bueno, esto es de una publicación junto con dos compañeros que ahora os contaré quiénes son, del 24. Y ahora un paso más. Yo me planteo que hay un cambio social del 20 al 21. Nosotros hemos nacido todos en el 20, pero nos hemos tenido que adaptar al 21. Y a veces sobrevivir al 21, porque hay cosas que no vamos entendiendo, pero tenemos que ir adaptándonos. ¿Y qué ocurre? Que tenemos lo que yo le llamo el realismo crítico tradicional, que ocurre a ese final del siglo XX, que busca romper tabúes, que se habla al niño de cualquier cosa, que su función principal es visibilizar y denunciar realidades duras que se viven o presentar otras realidades. Hablamos de la muerte, el divorcio, la delincuencia, las dictaduras. Y el tono, pues un tono más de desencanto, de crudeza, más testimonial. Y el niño es un observador pasivo o una víctima del entorno. ¿Qué ocurre a lo que yo le llamo la LIC sostenible? Yo cuando he intentado buscar quién acuña este tema, no he encontrado quién acuña este tema. Y ahora hay gente que dice LIC sostenible y pone Lucía Cancelas. Digo, pues a lo mejor estaré acuñando yo el tema, el término. Bueno, pues cuando surge la agenda, que ahora os diré que es la agenda ODS, en el 2015, eso supone un cambio de paradigma, un cambio social. Esa agenda se extiende hasta el 2030. Y este enfoque ODS, que impregna a toda la sociedad, pues no entra para inventar temas. Esos temas ya existen. La pobreza ha existido siempre, el hambre ha existido siempre, la muerte ha existido siempre, son temas universales. Sino el enfoque es cómo se cuentan esos temas. Ya no se busca ni impactar ni la compasión, sino activar la agencia del lector, activar lo que el lector siente para intentar que sea consciente de otras realidades. Y estas realidades del siglo XXI pues son más complejas y lo que se pretende es que los niños sean más corresponsables, más resilientes y que haya una conciencia colectiva. Por tanto, hay un cambio de paradigma. Y es lo que yo me planteo. Y esto, me diréis, ¿es una moda? Esto que tú nos estás contando hoy, la sostenibilidad, ¿es una moda? Bueno, pues puede parecer una moda, pero yo creo que no lo es. Ahora os demostraré por qué no es una moda editorial, sino que es una transformación estructural. Cuando yo llevo trabajando en este tema desde 2022, cuando empiezo yo a trabajar la Agenda 2030, surge en 2015 los ODS, pero yo empiezo en el 2022. Y entonces he hecho como una línea temporal para justificar los hitos y qué partes del ecosistema lector trabajan en esos hitos. En el 2015 surgen los ODS en la ONU. En el 2018 surgen los primeros clubes de lectura ODS. Son clubes de lectura en los que se selecciona. Ahora os contaré cómo se seleccionan esos libros. Y esos clubes de lectura son principalmente fundamentales en los países subdesarrollados, ¿no? Donde la biblioteca es un eje central para la alfabetización. Después la CRUE, la Conferencia de Rectores, en 2019 crea la Comisión CRUE para Agenda 2030, porque piensa que los ODS tienen
cada universidad tiene la obligación de manera transversal incluir los ODS en todas las materias o en todos los planes de estudio y tiene que tener unas políticas específicas de ODS. Y ese es el motivo por el que estoy aquí, porque mi universidad necesitaba acreditar un ODS que estaba trabajando en una línea estratégica. Yo fui con una idea y me dijeron, para ti los ODS. Y ya se justificó el indicador de los ODS. En el 2020 se crea la nueva ley educativa vigente actualmente en los currículos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, y ahí se integra el EDS, ahora os explicaré qué es ese término, y cómo hay que llevar todo esto al sistema educativo desde las etapas iniciales. Y hay un congreso fundamental en 2021 de unas compañeras nuestras de la Universidad del País Vasco. Y ellas hacen el primer congreso del IGI-ODS. Ese es como el primer germen en España de combinar ese binomio LIG y ODS. Y después la Universidad de Cádiz, ¿tienen el móvil ahí? ¿Tenéis todos el móvil? Bueno, pues vais al móvil. Yo cuando quiero buscar algo, siempre digo, momento Google. Yo lo primero que hago, mira en el móvil a ver qué me dice. Poner en Google LIG y ODS. Si no os importa, poner LIG y ODS en Google. ¿Lo habéis puesto? Darle al link. ¿Qué es lo primero que sale? Ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, cuando metéis en Google, Google son los algoritmos, pues va a salir que los dos referentes ahora mismo es la Universidad de Cádiz y la Universidad del País Vasco, que no vaya a creer que está bien hablar de su libro y como es su universidad, pues la ha puesto aquí, que no, sino que el algoritmo de Google pues dice que si queréis trabajar en ODS tenéis que ir a la biblioguía LIG ODS de la Universidad de Cádiz. Y esto ya nos lleva con este movimiento que genera que desde el 2024 al 26 hay una eclosión de publicaciones en literatura infantil y juvenil y ODS. Y ya ahora os contaré qué estamos haciendo con eso. Bueno, ¿cómo empezó todo? Todo empezó en el 2015, que se marcó la ONU, que había unos problemas globales, era una sociedad nueva a la que había que darle respuestas nuevas. Y entonces detectaron que teníamos que intentar de forma sostenible atajar esos problemas de cambio climático, esos problemas de desigualdades, esos problemas que teníamos de hambre en el mundo, de cómo el primer mundo iba a tener unas herramientas pues, para intentar mejorar al planeta de forma global. Ahí tenéis el enlace QR, si le queréis dar con vuestro código QR, os saldrá y después en casa le podéis echar una miradita a que es la agenda ODS, la agenda 2030. La agenda primero se fue la agenda 2020, pero se dieron cuenta que en 5 años no da para nada, pues que la iban a ampliar a 2030. Entonces, que necesitaban mínimo 15 años para poder implementar. Yo creo que 15 años no es suficiente para un cambio de paradigma. Es quizás para sembrar semillas, pero no para un cambio de paradigma. ¿Y esto a qué nos lleva? Al segundo tema. Al tema que sí nos afecta a los que trabajamos en educación, ya sea en universidad, en primaria o en secundaria, a los que estáis en bibliotecas, a los que os dedicáis, sois educadores y educadoras sociales. Y es el término EDS. Una cosa es el ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, y otro es el EDS. El EDS es Educación para el Desarrollo Sostenible. Educación desde distintos ámbitos. Yo puedo educar a través de la imagen, a que las personas sepan identificar cómo son imágenes que ven. Yo puedo educar a través de la historia. Yo puedo educar a través de cualquier tema. Entonces, el EDS se promueve por la UNESCO y nos dice que tenemos que trabajar en 3 pilares básicos. Sostenibilidad ambiental. Bueno, aquí lo estaréis notando, no es lógico que en Soria aquí los pajaritos se están quemando, ¿no?
El calor que hace, eso es impensable en Soria. A mí me dijo uno, llévate una rebequita para Soria que va a pasar frío. Digo, pues menos mal que no me lleva la rebequita. Entonces, es innegable que hay un cambio climático. Después está la justicia social, la equidad, los derechos humanos y la inclusión. De eso yo creo que tampoco tengo que justificarlo. Y finalmente, la ciudadanía global, la participación crítica y responsable de los ciudadanos a todos los niveles. Y ello nos lleva al ODS 4, que es el esencial para nosotros que estamos en un centro educativo, estamos en una universidad y estamos pues, en colegios. Y el ODS 4 es educación de calidad. Tenemos que asegurarnos que vamos a dar una educación de calidad y que nuestro alumnado va a adquirir conocimientos, valores y competencias para promover un desarrollo sostenible, derechos humanos, igualdad y cultura de paz. Pues ya tenemos claro qué son los ODS y qué son los EDS y qué podemos hacer nosotros. Pues las leyes educativas, no os voy a hablar de las leyes educativas, que eso daría para otra conferencia. Pues tenemos la LOMLOE, la Ley Orgánica, que nos dice que hay que integrar la agenda y cómo. La formación del profesorado en 2022 nos dice cómo hay que integrar las competencias. Esto hay que hacerlo en todas las áreas del currículum. En la Universidad de Cádiz nos obligan que en las fichas de las asignaturas pongamos los ODS que están vinculados a cada asignatura y que vamos a trabajar. Igual que tenemos una parte para inteligencia artificial. Y después, en el 2025, nos hablan de la cualificación del profesorado. El profesorado no está formado. Igual que no estamos formados en inteligencia artificial, en recursos digitales, no estamos formados en sostenibilidad. Y finalmente, el calendario de implantación. Y ahora ahí ya vamos a entrar en mi tema, en mi libro. La educación para el desarrollo sostenible, los EDS, no consiste en enseñar un ODS. Yo no te puedo enseñar a ser solidario. Yo no te puedo enseñar a ser más comprensivo. Yo no te puedo enseñar a ser más inclusivo. Eso no se enseña de forma así como te voy a enseñar una fracción o una raíz cuadrada. Los ODS no se centran en contenidos. No estamos hablando de contenidos. Estamos hablando de valores y estamos hablando de actitudes. Los que sois docentes, ¿os acordáis cuando programábamos con el sistema anterior en contenidos, valores y al que teníamos que hacer las tres patas? Pues un poco en esa idea. Sino nuestro objetivo es formar sujetos capaces de pensar el mundo y actuar éticamente en él. Y ahí la literatura es insustituible. Lo que nos da la literatura, ya en la conferencia esta mañana con Irene Vallejo, pues ella nos decía que puede faltar el mundo, pero si el libro está, pues ahí está la literatura. Esa va a ser nuestro salvavidas, bueno, pero tenemos que creer en ella y trabajar en la literatura. Entonces, las Naciones Unidas, en su página web, pues nos dice que la narración de historias es una herramienta de comunicación eficaz que permite a los niños. A mí me sorprende mucho que estén trabajando con objetivos de desarrollo sostenible y no utilicen el lenguaje inclusivo, pero ese es otro tema, ¿vale? Porque yo soy la presidenta de la Junta de PDI de mi universidad y entonces cuido mucho lo del lenguaje inclusivo. Pues es una herramienta que permite a los niños y niñas recordar con mayor facilidad lecciones y cualidades que pueden usar en su vida a diario. Los ODS tratan temas complejos y variados, difíciles de enseñar al público infantil, el cual es nuestra mayor esperanza para poder cambiar el mundo. La literatura no puede cambiar el mundo. No, nosotros no podemos cambiar. La literatura no es una varita mágica que vayamos a cambiar a alguien, pero sí a las personas. Y estas, con sus acciones, pueden ayudar a hacer un mundo mejor, más solidario, libre y justo. Esto fue de la lección inaugural de Pedro Cerrillo. Cuando dio su lección inaugural en la Universidad de Castilla-La Mancha, dijo esto, yo creo que es verdad. Tú cuando lees algo, tomas conciencia de algo y lo incorporas. A veces dices cosas y es que lo has leído, no sabes dónde, pero han formado parte de tu tejido. ¿Y ahora cómo vamos a orientarlo? Pues la LIG es un espacio formativo que trabaja la conciencia crítica,
trabaja el desarrollo socioemocional, trabaja la construcción de la identidad del ser humano desde que nace, porque la LIC también es tradición oral. Antes nosotros, desde que nacíamos, nuestros padres que hacían, nos contaban cuentos, nos cantaban. Me dicen, hay que ver el retraso que tienen los niños pequeños en la adquisición del lenguaje. Y yo les digo, ¿tú le cantas? Yo en el aula de mayores, que aquí le llamáis aula de la experiencia, les pongo de tarea que le tienen que contar cuentos a sus nietos y nietas. Y que tienen que, porque eso se va a perder, esa transmisión oral se va a perder. ¿No? Y luego ese imaginario colectivo. Cuando os dije pensar, todos teníais el mismo imaginario. La Isla del Tesoro, Celia, porque habíais leído lo mismo, habíais compartido lo mismo. Si os dijera, a ver, ¿qué cantabais de pequeño? Pues me diría, Mambrú se fue a la guerra, seguro. O 5 elefantes, seguro, porque tenemos un imaginario colectivo común. Después, la LIG nos va a servir para ética y ciudadanía, derechos humanos, igualdad y justicia, diversidad, inclusión, paz y sostenibilidad. Y la LIG es una herramienta estupenda para servir de mediadora, para leer el mundo, el nuevo mundo que se van a encontrar estos niños y niñas a través de la literatura y ayudarlos a comprender problemas complejos. Algunos libros tratan, por ejemplo, de Mi abuelo y yo, que es como tu abuelo va teniendo Alzheimer y te deja de reconocer. ¿Cómo le explica tú a un niño de 5 años que va a visitar a su abuelo y su abuelo no sabe quién es él? Y yo tengo esos libros allí en la biblioteca. Y a veces me dicen los padres, ¿qué hago? Digo, pues mira, con el libro tú se lo enseñas, hablas con el niño y él va tomando conciencia a través del libro de qué está viviendo él y su abuelo. La literatura es una pieza fundamental para este cambio cultural y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. La Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez nos dice que si se pone la lectura en contacto con los ODS, propiciamos una reacción química en la que ambos componentes pueden cobrar otro valor, pero queda para el caso del fomento de la lectura porque nos va a inducir nuevos comportamientos, nuevos diseños y una nueva taxonomía, que es lo que yo propongo. Una nueva taxonomía en función a los ODS. Esa es mi tesis, que tenemos que crear una nueva taxonomía en literatura. Y ahora las voces críticas. Yo sé que a lo mejor aquí en el público hay alguien que me dice, mira, esto yo no estoy de acuerdo, no comulgo con esa visión de la literatura infantil y juvenil. Tú lo que estás haciendo no es adecuado porque lo que estás haciendo es utilizar términos woke y estás, los ODS, estás intentando, espérate, que me he pasado esto, me he pasado esta diapositiva, estás adoctrinando ideológicamente a los niños y a las niñas, ¿vale? Voces que yo admito todas las distintas opiniones. O estás instrumentalizando la literatura infantil y juvenil. O estás perdiendo la dimensión estética y simbólica de la literatura infantil y juvenil. Yo admito que haya personas que cuando yo les hablo de la LIC sostenible, pues puedan pensar alguna de estas cosas. Por eso cuando doy las conferencias me gusta también poner las dos balanzas, esto es lo que se está haciendo, esto es lo que yo trabajo, pero tú puedes tener esta visión. Yo creo que no es adoctrinar, tú prescribir una lectura y que si un niño tiene un problema determinado o siente una inquietud, tú le des un libro que conoces, no es adoctrinar a alguien, porque no es imponer nada, ¿vale? No consiste en darle lecturas cerradas y tú decirle lo que ellos deben pensar, ni darle el mensaje final. Ese es el matiz. No tienes que darle una visión única de la realidad. Si a un niño le ofreces un libro, el niño no tiene que llegar a la misma conclusión que tienes tú. Tú a lo mejor se lo estás dando para que tenga una conciencia ecológica y el niño al final de leerse el libro saca otra conclusión. Pues su conclusión. No intentes convencerlo. Y luego no manipules el sentido de la obra. Las obras son obras escritas por personas en distintos tiempos y no podemos ni reescribir ni cambiar las cosas. En segundo lugar, yo no quiero instrumentalizarla. No quiero utilizar la literatura infantil como una herramienta para enseñar contenidos, porque ya no sería literatura.
Y lo que le quiero dar prioridad a la experiencia literaria, no al mensaje de los 18, 17 ODS. Y por último, pues no me quiero reducir a que sea una literatura moralizante, ni quiero desplazar el placer de leer por leer, ni empobrecer la literatura. ¿Cuál es la solución? Pues hacer una selección del corpus rigurosa, valiente, que haya muchos materiales, ponerla a disposición de los mediadores y que ellos se centren sobre todo en la calidad estética y en la profundidad simbólica de la obra. ¿Y quiénes son esos mediadores y esas mediadoras? Pues aquí estamos con el ecosistema de la mediación. Tenemos en primer lugar las bibliotecas. Las bibliotecas son, no sé si aquí hay algún bibliotecario o bibliotecaria, pues las bibliotecas sois esenciales. Si fueron esenciales para los clubes de lectura y llevar los ODS, pues sois esenciales. Después tenemos las distintas asociaciones. Asociaciones que hablaron esta mañana que había un pueblecito que iban llevando ustedes, ¿no? Pues esas asociaciones tienen un valor fundamental en mantener el patrimonio, la literatura. Sois un ecosistema de mediación. Después tenemos las editoriales. Aquí es donde está el quid de la cuestión y es la única pega que yo le veo al tema. Que no sabemos si las editoriales están encargando temas a los autores porque creen que venden y se hacen libros ad hoc y no hay libertad, o si cuando el autor le lleva el libro, la editorial tiene un lector beta o un lector cero que filtra los contenidos, porque ese es un tema de investigación que tengo aparte para investigar, que no sé dónde está el huevo y la gallina el huevo, ¿no? Pero bueno, las editoriales tienen mucho que decir. Están haciendo tiradas muy, muy pequeñas. Prueban y si no se vende, los tiran los libros automáticamente y otra tirada. Pero hay una variedad que nunca ha habido de temas respecto a lo anterior. Después tenemos los booktubers, los instagramers y los tiktokers literarios. Ahora los chicos y chicas, si os movéis en literatura juvenil, ellos no van como nosotros que íbamos a la librería o tú comprabas un libro porque alguien te lo había recomendado o porque la bibliotecaria o porque tu padre te lo había comprado. No, no, no. Ellos buscan en TikTok y si el tiktoker le convence, se compran el libro. Pero ¿qué ocurre? Que a veces la editorial le manda los libros al tiktoker y el tiktoker está haciendo publicidad de algo sin que realmente tenga calidad literaria. Aquí es otro tema que tenemos que analizar, que es la literatura en la era digital. Y después tenemos las plataformas digitales y especializadas, webs, portales, espacios educativos. En asociaciones, tenemos también asociaciones especializadas, como a la que pertenecemos Sergio y yo, que es la asociación más importante en España de literatura infantil, la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, que nos dedicamos precisamente a la prescripción de libros. Tenemos una revista en la que en las bibliotecas tenéis reseñas autorizadas para, a la hora de comprar, tener un criterio que no es de un tiktoker o un booktuber, que a lo mejor lo que quieres es un like o está pagado por alguien. Bueno, ¿cómo voy de tiempo, Sergio? Bien. Fundamentos teóricos. Esto como el baloncesto, cuando tú veas que va llegando mi tiempo, me hace así. En los fundamentos teóricos, ¿qué va a hacer la literatura infantil? Pues va a tener una función transformadora. Nos va a ayudar a formar a la ciudadanía. Nos va a ayudar a narrar lo complejo. Hay un libro, yo estoy operada de los dos oídos, me trasplantaron las dos cadenas de huesecillos y he tenido que aprender a escuchar de nuevo. Y hay un libro que a mí me gustó mucho, un álbum ilustrado, que se llama Sorda. Porque nadie sabe lo que es perder la audición. Y tú puedes estar, no puede pasar a la discapacidad, estar normal y pasarte algo y al día siguiente pasas al otro lado y tienes que mirar la vida con esas gafas. Y yo cuando vi ese libro de Sorda, pensando en niños y niñas que estaban viviendo lo que yo vivía como adulta y yo lo llevaba mal, digo, qué útil que haya alguien pensado que le vendrá bien a una niña que esté pasando lo mismo que yo. O sea, hay libros para cualquier tema que os podáis imaginar. Te sirve para la empatía y los valores.
Bueno, sabéis que uno de los que más presta es el del emocionario, ¿no? Que regalan tanto los padres. Los niños pequeños hoy en día no saben gestionar las emociones. Tienen el umbral de frustración muy bajo. A la mínima se ponen a patalear por la calle, a llorar. Necesitamos trabajar con ellos las emociones, algo que era muy simple, muy coherente. Ahora el menos común de los sentidos, ¿no? El sentido común. Y tú sabías que era, pues ahora los niños han perdido un poco el norte. Y luego es una herramienta pedagógica transversal que nos va a servir para todos. ¿Y cómo lo vamos a aplicar en el aula? Bueno, sobre esto hay todo tipo de talleres. ¿Qué hacemos allí? Pues un espacio formativos y éticos, conectamos con el individuo. Esto voy a pasar un poco más rápido porque podría ser talleres específicos que ya hacemos con nuestro alumnado en las facultades de educación, con bibliotecarios, con docentes. Y ahora voy a empezar a hablar un poco de experiencias reales que se han llevado que se hacen con los ODS. Aquí tenéis, yo os animo a, sobre todo los que trabajáis en bibliotecas y asociaciones, que entréis aquí en el Club de las Naciones Unidas, el Club de los ODS. Y es una iniciativa que ellos impulsan, está centrada en lectores de 6 a 12 años. ¿Vale? Y ellos te seleccionan unos libros previos. Entonces eso es muy útil para aquellos que tenéis que prescribir, ya seáis docentes, o seáis bibliotecarios, o seáis animadores de la lectura. Bueno, ¿cómo eligen ellos los libros? Los libros no se eligen de forma aleatoria. Ellos cada año lanzan una convocatoria nacional y escritores, escritoras, ilustradores, ilustradoras, libreros, bibliotecarios, ellos postulan libros, porque eso tiene mucho más valor que alguien diga, mira, pongo este libro porque a mí me gusta, porque puede tener un interés de algún tipo. Y de ahí es como el comité editorial realiza la selección del libro para cada uno de esos 17 ODS para hacerlo de forma independiente, ¿no? Entonces, un poco que sepáis cómo se hace el proceso. Después vinieron las campañas de difusión. El Gobierno de España pues, ha tenido distintas campañas. Tuvimos la campaña de Libros por un Mundo Mejor. Estas fueron en el 2020. Luego se hicieron exposiciones con ilustraciones. Se trabajó mucho con la ilustración en los ODS. Esta fue en 17 ilustraciones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Iban trabajando pues, con ilustradores de distintas partes del mundo. Y luego las bibliotecas. Durante mucho tiempo los educadores y los investigadores estamos llegando tarde. Los que realmente empezaron a trabajar con los ODS fueron las bibliotecas. Y entonces ahí tenéis este documento, lo podéis buscar en redes, que se llama La implicación de las bibliotecas españolas en la Agenda 2030, que es del 2021, que recogen todas las iniciativas que empezaron a hacer las bibliotecas. Y después tenéis ahí Registra tu biblioteca, en la que se van registrando propuestas que van haciendo las bibliotecas, ¿no? Esos trabajos que ellos van haciendo. Y el Día de la Biblioteca Escolar de 2024 se le dedicó a los ODS y se llamaba Por un futuro sostenible, papel de las bibliotecas en los ODS. Entonces, que el año de la biblioteca en el 2024 se le dedicó a los ODS y están haciendo unas iniciativas preciosas. Tenéis esta página que se llama Bibliotecas Sostenibles, que es de la Universidad de la Comunidad de Valencia, de la Generalitat Valenciana, que ellos recogen prácticas, prácticas buenas que se están haciendo en toda España. Tú vas, registras tu práctica y son prácticas replicables en el entorno bibliotecario y en el entorno lector. Y bueno, me parece que es muy interesante que entréis, veáis, porque lo podéis replicar. Pues mira, yo esto lo voy a hacer en mi cole. En el cole no hemos hablado de las bibliotecas escolares. En todos los centros educativos tenemos las bibliotecas escolares. Allí nosotros trabajamos, hay un coordinador de coeducación y en cada centro educativo en Andalucía. Y entonces, pues, si el mes de marzo y el mes de noviembre lo dedican a igualdad de género, que es uno de los ODS
principales. Y entonces, bueno, coge muchas veces ideas de aquí. Hicimos, por ejemplo, que mi hermana era la coordinadora de coeducación este año, y ella hizo la tabla periódica de las mujeres, de mujeres, ¿no? Y entonces iban buscando todas las mujeres y iban haciendo una tabla periódica. Y trabajaban distintos ODS a la vez. Y las dibujaban, las creaban. ¿Qué nos pasó en la universidad? Como en la CRUE nos dijeron a los equipos rectorales que se tenían que ponerse las pilas, pues cada universidad se la ingenió como pudo, ¿no? Porque teníamos que salir, entre comillas, del paso. En la Complutense pusieron un club de lectura, en la Universidad de La Coruña la infoguía de la biblioteca universitaria, o sea que hay experiencias lectoras de los ODS en distintas universidades españolas. Y aquí en el País Vasco, ya os comenté, pues ellos hicieron ese congreso y ese congreso dio lugar a este libro. Este es el libro ahora mismo de referencia en España que trabaja la literatura infantil y juvenil y la vincula con la ecocrítica, porque ese es otro tema que podría dar una conferencia sobre cómo analizar los ODS de la teoría literaria, las distintas corrientes literarias. Pues aquí se centra sobre todo en la ecocrítica y es un básico. Si queréis empezar a leer algo sobre los ODS y la literatura, pues os aconsejaría este. En el 22, la UNED hizo unas jornadas sobre literatura infantil y juvenil en la que ella también trataba algo de los ODS. Las editoriales empezaron también a subirse al carro. Tenéis en Penguin una colección, las guías didácticas, esta está impulsada por Castilla y León, no sé si la conocéis, pues la comunidad autónoma vuestra, Castilla y León, pues tiene cuentos, diálogo filosófico y aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y después Anaya tiene, por ejemplo, otra colección. Entonces las editoriales fueron sumándose al carro de los ODS. Y hay una página web que se llama Animalec, que no sé si lo conocéis, echarle un vistazo, porque es una página web para los que nos dedicamos al fomento lector y a la lectura súper chula, tiene muchas propuestas, y ellos tienen una parte a los ODS y te va recomendando para acá, hambre cero, te da una sugerencia, energía asequible no contaminante, te da su sugerencia. Y después hay un libro que es el 25, que es de la editorial Grao, que trata de ODS con EDS. Y son ODS para pequeños activistas, propuestas lectoras para educación primaria. Te presenta un ODS, en este caso, por ejemplo, el 1, te pone una cita y aquí parte de Charles Dickens. No tienen por qué ser libros actuales. ¿Qué es mejor que Charles Dickens, el niño víctima y la pobreza y el trabajo y la explotación infantil que Charles Dickens? ¿No? Pues bueno, esta es una recomendación también porque quería traeros pues algunas, no me despeces, dame una caña para que yo pueda pescar. Y se están haciendo, yo estoy dirigiendo una tesis sobre este tema y estamos haciendo una revisión sistemática. En la academia, cuando queremos saber de qué va algo o qué hay, pues hacemos revisiones sistemáticas. Y esto es lo que tenemos ahora mismo en curso. Estamos con la matriz de aportaciones, viendo qué se está publicando y espero que el año que viene, si las revistas no tardan mucho, pues tengamos una foto fija de la revisión sistemática del binomio literatura infantil y juvenil y ODS. Y ahora ya me voy a la experiencia en mi universidad, a contaros qué es lo que yo hago en la Universidad de Cádiz y por qué al poner en Google os ha salido UCA, que es lo que está haciendo la UCA para que sea un referente en España en literatura infantil y juvenil. Esto surge porque como la universidad tenía que trabajar de forma estratégica los ODS, pues se les ocurrió al equipo rectoral decirnos que hiciéramos propuestas en las facultades para trabajar ODS. Y entonces nosotros tenemos esta preciosa biblioteca en la Universidad de Cádiz, es la biblioteca del campus de Puerto Real y dentro de la biblioteca tenemos un área de literatura infantil y juvenil. Todo esto son módulos movibles y entonces ahí hacemos talleres. La biblioteca, la colección se llama Carmen García Surrayés, por mi directora de tesis,
Y, y entonces es no concepto de biblioteca. Esta área le llamamos workspace. Y eso significa que allí pueden hablar, cantar, que no tienen que estar en silencio absoluto en ese área de la biblioteca. Y tiene unos sofás, como veis. Bueno, entonces le propuse al director de la biblioteca que yo iba a trabajar los ODS y que quería ver si nuestro catálogo era sostenible, que si se había quedado obsoleto, si estábamos con los libros de la época de María Castaña y si nos habíamos ocupado en la Universidad de Cádiz de actualizarnos. Y me dijo, venga, pues tú lánzate, lánzate. Y me lancé. Y eso empezó en el 2022. Y dio lugar a esta biblioguía. Es la primera, la única biblioguía que hay en España en la que tú vas entrando a la biblioguía. Bueno, en la biblioguía, como veis, estamos 3 personas, Víctor, Ruth y estoy yo. La clave de este proyecto es que es una sinergia entre el personal de administración y servicios, los bibliotecarios y yo. Y todas las publicaciones las firmamos los bibliotecarios y yo. Porque ellos tienen un conocimiento de biblioteconomía que yo no tengo. Y la plataforma que se llama Coja, no puede entrar ningún docente en la plataforma, solo puede manejarla, con lo cual a veces hay errores porque no nos ponemos de acuerdo los conceptos de biblioteconomía con los conceptos literarios, ¿no? Pero es muy rico porque sacamos los libros, nos ponemos a discutir de libros y como experiencia lectora yo aprendo mucho de ellos. Bueno, pues generamos esta biblioteca y tú vas entrando y tienes un listado de libros para trabajar cada ODS. Es una curación de contenidos ya seleccionados. Ahí están mis compañeros con los que yo trabajo. Y entonces lo primero que hicimos fue revisar la biblioteca. Todo esto tiene un proceso grande, una matriz, vamos metiendo los libros y vamos analizándolos. Hicimos una estadística de qué había. Después nos pasamos a la curación y desarrollo de la colección. Definimos los criterios temáticos y éticos, la selección crítica de los títulos y el equipo rectoral se comprometió conmigo en hacer una política de compra alineada con ODS. Entonces yo tengo un presupuesto que yo me gasto en libros, lo que yo hasta ahora no me he puesto pega. Yo pongo el proyecto elige ODS y dicen los libros de Lucía y me los compran. Y después yo les dije, bueno, si compramos los libros, lo tenemos en la biblioteca, pero los alumnos, porque queríamos también fomentar que se hicieran trabajos fin de grado sobre este tema, trabajos fines de máster, tesis doctorales o compañeros que las quisieran utilizar. Digo, pero si no los localizan, estamos igual. Pues creamos la política de tejuelos ODS. Entonces tú entras en la biblioteca y todos los que son ODS tienen un tejuelo. Se ha visto que todos los que tienen el tejuelo se prestan mucho más que el resto. Queremos estudiar el por qué. Porque me dices que nada más que se mueven los del tejuelo. Y digo, ¿qué queréis que yo le haga? Digo, ¿algo tendrá el agua cuando la bendicen? No lo sé, tendremos que investigarlo. Y luego le pusimos en el catálogo lo que le llamamos el etiquetado social, que es que cuando tú entras en el libro te sale una marquita, os lo digo porque si en la biblioteca os sirve, y te dice que ese sirve para tal ODS, de manera que el que buscaba el libro lo puede buscar tanto en el catálogo como físicamente en la biblioteca. Y después poníamos la recomendación de la semana a la entrada de la biblioteca. Tú entras en la biblioteca y vamos a trabajar, pues comunidades, ciudades y comunidades sostenibles, el camión de la basura, y lo dejamos ahí. Vamos eligiendo cada día, cada semana un libro y lo colocamos. Y la tercera parte, que es la que estamos ahora, que se llaman los cubos ODS viajeros. Yo dije que la universidad tiene una función social. Si nosotros hacemos muchas cosas, pero no llega fuera de la sociedad, no sirve para nada. Hacemos mucho, escribimos papers y artículos que no lee nadie y no sirve para nada. Ay, perdón, me he saltado una diapositiva que es, por si lo queréis ver, aquí es donde explico todo el proceso que hemos publicado y va paso a paso como hemos hecho la investigación, que es creando una biblioteca universitaria sostenible. Ya han venido de otras universidades a Cádiz para que se lo enseñemos.
para que les expliquemos el proyecto, entonces vienen, yo les explico cómo, ya termino, cómo es que estamos haciendo y ellos están intentando replicar el modelo en su universidad. Los cubos viajeros era que yo decía, si tenemos aquí los libros, ¿qué hacemos? Pues se me ocurrió que estos cubos se van a prestar. Entonces, vamos a hacer una presentación. Este año no se ha hecho yo lo quería tener listo este año, pero os contaré que no ha podido ser posible. Vamos a prestarlo a cualquier institución de la provincia de Cádiz. Que diga, por ejemplo, un centro de primaria. Quiero trabajar el ODS 7. Pues yo le voy a prestar la Universidad de Cádiz su cubo con los libros. Queremos hacer una guía en papel y unos audios leyéndole los libros. Y va a tener en el colegio el cubo durante 2 semanas o el tiempo que tenga que hacer el proyecto. Para hacer el proyecto, yo le dije que si se iban a gastar el dinero, que lo hiciera una empresa, una ONG. Y lo hizo Afanas Jerez. Y entonces, bueno, ahí tenéis a las personas que han trabajado. Vino la vicerrectora a recoger los cubos el verano pasado. Yo les hice el prototipo, como lo quería. Tuvimos en cuenta que no tuviera bisagra para los niños pequeños, que no se cogieran las manos. O sea, una serie de cosas para que se pudieran llevar a los coles. Le di los colores Pantone y ahora estamos en esta fase. Tenía que haberse terminado, pero no se ha terminado porque yo cogí un cargo y a mis 2 compañeros, que Ruth y Esther y Víctor, los han destinado a otro campus. Es como aquí, si tú estás en Soria y tu compañero está en el campus de Segovia, entonces ahora tenemos un problema de que nos cuesta más trabajar. Pero bueno, lo vamos a retomar. Y que cambió el director de la biblioteca, que es un encanto, pero tiene que conocer un poco el proyecto. ¿Qué retos tenemos? Pues evitar que se instrumentalice la literatura, eso es lo primero. Tenemos que crear lectores competentes, pero no instrumentalizar. Tenemos que tener una formación crítica del profesorado. Y eso sí que lo tenemos que hacer en las facultades de educación. Después, una selección responsable del corpus. Yo estoy continuamente leyendo, buscando libros, que el libro tenga calidad, me voy a las librerías, los reviso, no es meter libros por meter. Lo que pasa es que en la guía hay algunos que están mal, porque como yo este año no le he podido, pues lo están metiendo le tengo que dar un repasito a la guía. Evaluar el impacto que tiene esto en la sociedad real. Y después, esto es lo más importante, evitar simplificaciones ideológicas. Sostenibilidad como un espacio de diálogo plural y no como un discurso cerrado. Yo no es un arma política ni una estrategia política. Yo estoy hablando de literatura. Literatura en una sociedad sostenible y plural. Y después, prospectiva. Pues yo quiero consolidar académicamente el campo del IG y ODS, este término que yo le llamo el IG sostenible. Quiero que se profesionalice la mediación literaria en sostenibilidad, que haya una evaluación científica del impacto lector, que haya redes de cooperación, que pueden ser entre distintas universidades, y que se internacionalice la experiencia. Ahora tengo una conferencia para octubre que quieren que les explique esto, pero para Iberoamérica. Ellos me vieron una conferencia que di en la Universidad Rey Juan Carlos y entonces contactaron conmigo porque veían que era muy importante para Iberoamérica. Y eso lo tendré en octubre. Y bueno, quiero concluir diciendo que es muy importante leer en la infancia. Leer en la infancia es empezar a construir una manera de mirar el mundo, de entender a los otros y de situarse frente a la realidad. Y por eso la infancia es una etapa clave de formación ética y ciudadana. Y la lectura es una práctica cultural con un impacto a largo plazo. Lo que tú lees, lo inviertes y te da herramientas que tú no sabes, en algún momento de tu vida fluyen. Cosas que leíste y que estaban ahí. Y los libros nos permiten volar, nos ayudan. Yo el curso de verano que empiezo el jueves que coordino, por eso estoy tan acelerada, es sobre la biblioterapia y los bibliocuidados, la literatura infantil como refugio. La literatura nos ayuda y es esencial.
Y bueno, esto era lo que yo os quería traer esta tarde. Es otra mirada de la literatura, distinta, pero creo que es una mirada conveniente para un siglo XXI que no está exigiendo cambios. A veces los cambios los vemos a posteriori. En el barroco pasó no sé cuánto, pero el que estaba viviendo en el barroco no se daba cuenta que las columnas estaban cambiando. En el románico había, pero todo se analiza con posterioridad. Y yo quiero ir analizando a la vez que están ocurriendo los cambios. Es a lo mejor muy pretencioso y muy ambicioso. Pero bueno, la idea es que la universidad se dé cuenta que está pasando e intente dar respuesta a esos movimientos. Si tenéis alguna pregunta, alguna consulta, o he intentado ajustarme, ¿eh?